Hola amigos, un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo y excelente video. Mi oración como siempre es que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo guardando los 10 mandamientos en nombre de Jesús. Amén. Amigos, ¿se han preguntado ustedes alguna vez por qué debemos bautizarnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pero luego para orar, Jesús nos dijo que debemos orar solo en nombre del Hijo. ¿Por qué esa diferencia, amigos? Algunas religiones como la católica han deducido, como siempre, porque la religión católica siempre deduce, y en este caso dedujeron que si una persona debe ser bautizada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la oración también debería ser de la misma manera, y que por eso hay que persinarse. Y luego vemos que la palabra persinar ni siquiera aparece en la Biblia, y mucho menos el mandato o el mandamiento en el cual tú tienes que persinarte después de decir una oración, o todavía mucho peor, que debas orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que no aparece así, y Jesús no lo dijo así. Porque amigos, esto se reduce a o haces lo que Jesús te dice, o haces lo que te dice el Papa. Pero básicamente estoy muy seguro que el Papa no es capaz de darte lo que tú le pidas. Pero Jesús sí es capaz, ¿verdad? Y si Jesús dice que debemos orarle al Padre en nombre del Hijo, y que si hacemos así Él nos dará lo que le pedimos, entonces obedezcamos eso que Jesús dice. Ahora, más y cuando le oramos a Dios, es cuando nos ponemos en comunicación directa con nuestro Creador. Muy importante, ¿verdad? Entonces, por supuesto que ofendemos a Dios cuando en nuestra mente tenemos un Dios muy distinto al que nuestro Dios verdaderamente es. Es por esto que vemos el primer mandamiento como una advertencia clara para aquellos que no saben o no tienen claro quién es Dios o quién es su Dios. Unos dicen que es la Trinidad, otros dicen que es un solo Dios y otros dicen que son 3 dioses. Y bueno, al fin que ahí es donde está el problema. El primer mandamiento dice en Éxodos 20, versículo 1 al 3, y habló Dios diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está una restricción clarísima en el primer mandamiento, que no es como dice la Iglesia Católica, amarás a Dios sobre todas las cosas, es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que tú le estás orando a Dios y no tienes ni idea quién es Dios, no lo tienes claro, crees que es una Trinidad o crees que es el mismo Jesús, en fin, por supuesto que no estás obedeciendo el primer mandamiento. Entonces sabemos que estás cometiendo un pecado soberbio, por lo cual recordamos que la oración del pecador soberbio es abominación a Dios, y Dios no te va a escuchar tus oraciones. Grave cosa, ¿verdad? Porque si de pronto tienes un cáncer y le estás pidiendo a Dios que te sane del cáncer, Dios no va a escuchar tus oraciones. Es terrible, amigos. Por otro lado, también es muy posible que el demonio te sane del cáncer para que tú creas que Dios fue el que te sanó del cáncer y te pierdas para siempre. Es terrible, amigos. El demonio es muy astuto. Por lo cual se hace de la mayor importancia entender si es Dios una Trinidad, o si es un solo Dios, o si Jesús es el mismo Padre. ¿Y por qué Jesús te dice que bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero al orar debes orarle al Padre en nombre del Hijo? ¿Quiere decir que hay una Trinidad, o quiere decir que solo tenemos al Padre y al Hijo? Vamos a verlo, amigos. Para entender esto debemos preguntarnos si el hecho de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es bautizar en nombre de la Trinidad. Esto es un error de concepción de muchos. El hecho de que las iglesias trinitarias se peguen de este versículo para demostrar la Trinidad como verdadera o bíblica, no quiere decir que ese versículo de verdad demuestre la Trinidad. Entonces, amigos, obviamente entendemos que nosotros somos los que tenemos un dogma insertado en nuestra mente. El dogma de que Mateo capítulo 28 versículo 19 explica la Trinidad. Y eso es totalmente incorrecto. Ahora, para entender más sobre esto, amigos, estudiemos el bautismo que Felipe le hace a un eunuco. Leamos en Hechos capítulo 8, versículo 30 al 37. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo, ¿mas entiendes lo que lees? Y dijo el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y sigue diciendo en el versículo 35. Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tremendo, amigos. Así que uno de los requisitos para el bautizo es claro. Concretamente es que tienes que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y por supuesto, amigos, que la condición de Hijo de Dios de Jesús no fue adquirida al nacer de María,
Pues la palabra dice que la carne para nada aprovecha. Más claramente Jesús declara que Él ya era Hijo de Dios antes de encarnarse como ser humano en la tierra. Y sabemos entonces, amigos, que la doctrina trinitaria en todas sus presentaciones niega rotundamente que Jesús sea Hijo engendrado de Dios. Sin embargo, amigos, como sabemos, para el trinitario, Jesús es una manifestación espiritual de Dios. Por otro lado, también están los unicitarios, que declaran que Jesús es el mismo Padre. Y por otro lado están aquellos trinitarios que no reconocen a un solo Dios manifestado en tres personas, sino que reconocen a tres dioses. Esos declaran que Jesús no es engendrado por el Padre, por lo cual entonces no puede ser hijo del Padre. Así, amigos, todas las formas trinitarias son, sin que nadie pueda refutarme, una negación del Hijo. Y el que niega al Hijo y niega al Padre es anticristo. Por lo tanto, si entendemos que para tú ser bautizado, como condición primordial para tu bautizo, se necesita que reconozcas que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, tienes que entenderlo en tu mente. Y como les acabé de decir, la mayoría de religiones cristianas en realidad nunca te han bautizado, porque por doctrina todas niegan que Jesús sea realmente y literalmente el Hijo engendrado de Dios. Y es que, amigos, este es el problema serio que existe. No se trata simplemente de ser bautizado porque sí, sino que tú en tu mente tienes que entender quién es Jesús, reconocerlo. Y la mayoría de religiones cristianas no reconocen a Jesús como Hijo engendrado de Dios. No lo reconocen, amigos. Ahora, ¿qué pasa cuando a ti te bautizan, por ejemplo, en nombre de un Dios trinitario? Es decir, igual, te están bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mismo versículo para todos. La Iglesia Católica te puede bautizar con ese versículo y yo también te puedo bautizar con ese mismo versículo. Es el mismo para todos. La diferencia está en lo que tú reconoces. Si para ti Jesús es el Hijo de Dios, pero realmente en tu mente Dios es una Trinidad y Jesús es una manifestación, por lo cual para ti Jesús realmente no es Hijo de Dios, sino como una manifestación esotérica de Dios, entonces tú realmente no reconoces a Jesús como Hijo de Dios. Y esta es una condición primordial para ser bautizado. Ahora, otras religiones dicen que allá en el cielo hay tres dioses, y aún estas religiones van más lejos y dicen que Jesús no es el Hijo engendrado de Dios, porque si fuera engendrado tuviera un inicio. Ahí tienen un error grave, por lo cual para ellos la palabra engendrado es simbólica. Por tanto, la palabra hijo también tendría que ser simbólica. Es terrible, amigos. Así que, amigos, tenemos que estudiar cómo es que eran bautizadas las personas en el Nuevo Testamento para entender la seriedad de esto. Leamos en Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Aquí tenemos algo muy claro. Aquellos en Jerusalén solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No habían recibido el Espíritu Santo, amigos. Y es que aquí es donde vamos a ir adentrándonos en el tema. Es que no se trata de pronunciar un versículo, entiendan esto. Si yo te bautizo, no se trata de yo pronunciar Mateo 28, versículo 19, y estás bautizado. No, de eso no se trata. Vamos con calma. Entendamos que el objetivo principal del bautismo es que tú recibas el Espíritu Santo, por supuesto. Pero ¿cómo puedes recibir el Espíritu Santo si no sabes quién es Dios? Y peor aún si no reconoces a su Hijo. Por tanto, apenas es obvio por qué el mundo está como está, amigos, y es que casi ninguna religión, o tal vez ninguna, en verdad reconoce al Hijo de Dios, no lo quieren reconocer. Y después, ¿cómo van a recibir al Espíritu Santo? Plop. Y es que, amigos, no se trata de una ceremonia, no se trata de decir un versículo, no se trata de un paseo, no se trata de sumergirse en agua, o de un mero formalismo para entrar a una iglesia. Se trata, amigos, de que la persona debe cambiar, debe arrepentirse, debe reconocer al Hijo de Dios. Es una serie de pasos. El bautismo dura tiempo. El bautismo no es algo inmediato. El bautismo, por tanto, no es como lo hace la Iglesia Católica, que es algo inmediato, donde traen a un niño, le tiran agua y está bautizado. No, mucho menos como lo hace la Iglesia Evangélica, donde cualquiera va caminando por la calle, lo cogen y le ponen las manos en la cabeza y esa persona cae al piso pataleando. No, amigos, el bautismo no es así. Y es que la mayoría de religiones, por no decir todas, te exigen que tú seas bautizado para tú poder ser parte de sus iglesias. Sin embargo, es claro, amigos, que el Espíritu Santo no desciende en ninguna iglesia cristiana. Lo que más puede dejarnos perplejos es que, amigos, el bautismo es una condición
obligatoria para entrar al cielo. Es decir, que si tú no eres bautizado, no vas a entrar al cielo y punto. Hay que entender eso bien claro. Las personas andan por ahí pensando que alguien se muere e inmediatamente va al cielo. ¿Y se bautizó esa persona? Ah, sí, le tiraron agua y se bautizó. Se sumergió en el río y se bautizó. El bautismo no es una ceremonia de 1 hora o de 1 minuto, ni siquiera de 1 día, amigos. El bautismo, el verdadero bautismo, dura meses y hasta años. Leamos en Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que vamos a ir por partes. Esto es un tema serio y la pregunta vuelve. ¿Cómo puedo recibir el bautismo si no conozco a Dios? No tengo ni idea quién es el Dios que me está bautizando. Por supuesto que no se puede. Si yo pudiera entonces darle el Espíritu Santo a todo el que va caminando por la calle, pues de seguro que lo haría porque se acabarían los criminales en el mundo. Así que no es así de fácil. Pero no, la persona tiene que buscar a Dios, tiene que arrepentirse y tiene que conocer quién es Dios y reconocer a su Hijo. Y ahí es donde está el problema. Luego, ¿se requiere creer en la Trinidad para bautizar a alguien? Por supuesto que no, ¿verdad? Pero el bautismo dice, bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigos, recordemos que las personas que fueron bautizadas en la iglesia primitiva no creían en la Trinidad, y a ver quién me prueba lo contrario, que aparezca, porque no creían en la Trinidad ninguno, amigos. Para ellos la Trinidad era una deidad totalmente desconocida y pagana. De seguro que la conocían, pero porque era parte de culturas paganas. Pero si algo sabía el pueblo de Jerusalén, los escribas, los sacerdotes de la ley, es que ellos solo creían en un Dios, no en una trinidad o triada de dioses, amigos. Pero luego llegó Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo les declara algo muy serio, que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Entonces ya vamos entendiendo por qué se nos dice que debemos bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero oren al Padre en nombre del Hijo. ¿Qué es lo que pasa, amigos? ¿Por qué esta diferencia? ¿Dónde entra la Trinidad aquí? Por ninguna parte. La mayoría de las personas facilistas cuentan 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Son 3? Pero luego por toda la Biblia se cuentan 2. Sin embargo, ellos no los ven. Aquí ahora ellos cuentan 3. Sin embargo, ahí no hay 3. Pero vamos por partes. Amigos, es bien sabido que la Trinidad se estableció en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Amigos, ahí fue cuando se estableció el concepto de un Dios trinitario. Luego, finalmente, en el Concilio de Constantinopla en el año 385, se terminó de introducir al tercer Dios, mal llamado Espíritu Santo, como parte de esta deidad trinitaria. Y finalmente de ahí en adelante empezó la Trinidad, probando claramente que la Trinidad no existía en los tiempos de la iglesia primitiva, como la deidad, como Dios. Así que fue a partir de esos años que se estableció el dogma trinitario, a partir de 325 después de Cristo, a través de un decreto del Imperio Romano. Así que tú adoras a un Dios decretado por ley de Estado, y por eso necesitó la ayuda del emperador romano Constantino para que las personas lo adoraran. Sí, el Dios trinitario. El dogma trinitario. El emperador Constantino declaró hereje a todo aquel que no profesara la doctrina trinitaria, encarcelando y expatriando a todo aquel que no creyera en este dogma. Luego la pregunta que se viene es clara. Si la doctrina trinitaria fue establecida más allá de 330 años después de que Jesús muriera, ¿cómo es que el pueblo hebreo se bautizó? Porque ya estamos viendo, estamos dando prueba. La doctrina trinitaria empezó por un decreto de un concilio a través del emperador Constantino en el año 325 después de Cristo. Por supuesto que entonces, si tú para bautizarte, como condición obvia, necesitas conocer al Dios que te bautiza, ¿cómo podía el pueblo hebreo bautizarse con la Trinidad si solo hasta el año 325 fue establecida la Trinidad? ¿Cómo puedes entonces recibir el Espíritu Santo si ni siquiera tienes idea de quién es tu Dios, que es la condición primordial, es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, nadie puede tener un Espíritu Santo si está en pecado. Y el bautismo es precisamente eso, renunciar al pecado. Si tú no conoces al Dios que recibes, es una prueba de que estás en pecado. ¿Cómo puedes entonces recibir al Espíritu Santo? Es que es apenas obvio que las iglesias cristianas no tienen ninguna el Espíritu Santo, ninguna. Pero por otro lado,
nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué los primeros cristianos podían bautizar y las personas recibían el Espíritu Santo? ¿Y por qué hoy en día, cuando se bautiza a alguien, no se recibe ningún Espíritu Santo? Esa es una pregunta muy concisa, y algunos dirán que sí se recibe, y sabemos que no. Y, por ejemplo, miramos a las iglesias evangélicas, en donde el Espíritu que reciben claramente no es santo. Lo que sí podemos ver a plena vista es que el Espíritu que se recibe en esas iglesias es un espíritu bailarín y desordenado. Y por la manera en que actúan dan prueba de ello, amigos. Por supuesto que no reciben al Espíritu Santo. Ahora, básicamente volvemos al mismo punto. Las iglesias de hoy en día bautizan en nombre de un Dios trinitario. Y a diferencia de los primeros cristianos, las personas tenían un conocimiento fuerte de las Escrituras. Ellos no conocían a la Trinidad. Ellos sabían muy bien quién era Dios. Pero les faltaba conocer a quién. A Jesús era lo que les faltaba. Los primeros cristianos eran en su mayoría escribas, personas estudiosas de la Torá. Miramos el eunuco, cómo estudiaba a Isaías. Y por esto es que puede ser bautizado por Felipe. Ahora miremos claramente que jamás se declara a Jesús en la Biblia como el mismo Dios Padre. Jamás. Sino que, al contrario, siempre se establece claramente que es el Hijo de Dios. Leamos de nuevo en Hechos, capítulo 8, versículo 30 al 35. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y sigue diciendo el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esa escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, nos está mostrando claramente que hasta que el eunuco no entendiera quién era el Padre y quién era el Hijo, no podía ser bautizado. Y luego, por supuesto, recibir el Espíritu Santo. Ahora de nuevo estudiemos esto. ¿Puede el Espíritu Santo descender sobre alguien que no se ha arrepentido de sus pecados? La respuesta es un rotundo no. Leamos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que aquella persona que es pecadora, aun por desconocimiento, no puede ser bautizado. En dicho caso, podemos decir claramente que el eunuco tenía un pecado, y era que él no sabía quién era el Hijo de Dios. Aunque no era un pecado culposo, porque realmente él no tenía forma de saberlo, porque él no estuvo en Jerusalén para conocer a Jesús, pero lo estaba estudiando en el libro de Isaías, pero no entendía. Luego, para poder ser bautizado, él tenía que entender la Escritura. Así que, amigos, vemos que hasta que el eunuco no reconociera a Jesús y no entendiera la Escritura, no podía recibir al Espíritu Santo. Por lo cual, nadie puede recibir al Espíritu Santo en sus pecados. Más aún recordamos el primer mandamiento de nuevo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por tanto, el eunuco quería bautizarse, él lo quería. Pero no podía porque no conocía las Escrituras plenamente, y no se había arrepentido plenamente. Y él entendía esto, y solo hasta que entendió plenamente, preguntó, ¿puedo bautizarme? Entonces, amigos, muchas personas quieren ser bautizadas hoy en día, sin conocer las Escrituras, y sin arrepentirse, y sin siquiera conocer a su Dios y al Hijo de Dios. Por supuesto que hay miles y miles de religiones e iglesias cristianas dispuestos a bautizarlos en un 2x3, pero amigos, no están bautizadas esas personas. ¡Qué terrible tragedia! Y estas religiones puede que usen el mismo versículo. Id y bautizad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero debido a que no reconocen el proceso para un verdadero bautismo, no ocurre ningún bautismo. Pero veamos algo muy curioso. Los que siguen la doctrina trinitaria siempre te dicen que esa doctrina no se puede entender y que ni siquiera debemos pensar en entenderla, porque las cosas de Dios, según ellos, son inentendibles para los seres humanos. Peor aún, la Iglesia Católica llega hasta el punto de declarar a la doctrina trinitaria como un dogma inentendible. Es decir, que aunque ese dogma no tiene base bíblica, debe ser aceptado y debe ser creído por todo cristiano. Pero qué curioso que la condición primordial para que el eunuco fuera bautizado era precisamente esta pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y miremos lo que le responde el eunuco en el versículo 31. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Así que aquí tenemos el verdadero bautismo, en el que la persona se le explica la Biblia, se arrepiente, reconoce a Jesucristo como Hijo literal de Dios, y entonces recibe al Espíritu Santo. Pero mientras tu mente esté llena de dogmas inentendibles, das prueba de que no tienes al Espíritu Santo y que jamás lo vas a recibir, amigos. Sigamos leyendo del versículo 32 al 34. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevada
llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí mismo o de otro alguno? Otra pregunta crucial, amigos. ¿De quién se está hablando? Ahí es donde tantas religiones cristianas patinan. No tienen ni idea de quién es el Dios que se habla en las Escrituras. ¿Es una Trinidad? ¿Es el Padre? ¿Es el Hijo? ¿Es el mismo Jesús? ¿Es Jesús el mismo Padre? Luego se nos muestra entonces, de nuevo, que la condición para bautizarse es reconocer a Jesús como Hijo literal engendrado de Dios. El eunuco conocía a Dios por la Biblia, pero no conocía al Hijo de Dios manifestado en la carne, es decir, a Jesucristo, por lo cual no podía ser bautizado. Pero increíblemente, la mayoría de las religiones mencionan al Padre y aunque también mencionan a Jesús, pero en doctrina tienen a un falso Dios trinitario o unicitario, negando por completo al Padre y al Hijo. Leamos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 23 al 24. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Así que amigos, increíblemente, aunque en las iglesias cristianas bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, niegan al Padre y niegan al Hijo, ¿cómo pueden recibir al Espíritu Santo? Es clarísimo. Y dan prueba de que no reciben al Espíritu Santo. Luego, vemos que es correcto que la Trinidad no sea la verdadera deidad. Vemos que es un error. Vemos que en el cielo no hay tres poderes. Tampoco hay un solo poder. Porque las iglesias cristianas no tienen el Espíritu Santo. No lo tienen, amigos. Ahora, entendamos algo. Puede que ellos usen el nombre del Padre y del Hijo y alcen la Biblia en la mano, pero luego ve y pregúntales sobre la Trinidad y ahí se destapan. Entonces ahí sí te declaran, sí, en el cielo hay una Trinidad. Otros dicen no, son tres poderes, y otros dicen no, en el cielo solamente está un solo Dios. Finalmente, amigos, llegamos al punto crucial de este video. ¿Por qué se nos dice que debemos bautizar? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal y como se nos explica en Mateo capítulo 28, versículo 19. Como ya sabemos, el nombre del Padre lo conocemos, es Jehová. El nombre del Hijo también lo conocemos, es Jesucristo. Sin embargo, el nombre del Espíritu Santo no lo conocemos, y esto tiene una razón muy clara, porque el Espíritu Santo no es otro ser, sino que es una descripción, y no es un nombre. Así como hay en la tierra espíritus inmundos, así también hay espíritus santos. Y por supuesto, el Padre es Espíritu Santo y el Hijo también es Espíritu Santo. Así que nosotros no estamos negando al Espíritu Santo, ni estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Al contrario, nosotros le estamos dando el reconocimiento a quien verdaderamente es Espíritu Santo. Por tanto, entendemos, amigos, que cuando se bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no se está hablando de tres personas de una Trinidad, sino que se está hablando de dos seres, los cuales ambos son Espíritu Santo. Cada uno, por tanto, es santo, amigos. Hoy en día, esto cobra especial importancia cuando vemos a las religiones unificarse en torno a la Trinidad. Y vemos tantas iglesias que se hacen llamar cristianas. Mencionan el nombre del Padre y mencionan el nombre de Jesucristo. Pero luego viene esta deidad, la Trinidad. Y no importa que usen el versículo de Mateo capítulo 28, versículo 19. Su bautismo no funciona y no sirve y no salva a nadie porque está violando precisamente el primer mandamiento de la ley de Dios que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, como sabemos, todo aquel que comete pecado, como dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, es aquel que infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, el bautismo se nos revela no como una ceremonia simple, en donde a ti se te pone la mano en la cabeza en un momentito. No, el bautismo se nos revela como algo en donde se nos imparte santidad. El bautismo nos declara al Padre y al Hijo como Espíritu Santo. Y si tú quieres ser bautizado con ese Espíritu Santo, debes seguir los pasos que ya te mencioné. Primero, entender las Escrituras. Segundo, reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Tercero, arrepentirte y dejar de pecar. Cuarto, conocer la ley de Dios. Porque amigos, en estos tiempos, donde hay tantas iglesias cristianas, y donde vemos que todas se están unificando en torno a la doctrina falsa de la Trinidad, vemos que Mateo 28, 19 es un versículo de suma importancia, porque nos revela el Espíritu Santo, tanto del Padre como del Hijo. Y si tú quieres recibir el bautismo, es decir, condición primordial para que tú entres al cielo, se nos está mostrando que este Padre y este Hijo son santos, por lo cual podemos reconocer que estas iglesias supuestamente cristianas no te pueden bautizar con el Espíritu Santo
porque no hay santidad en ellas. Ahí vemos entonces que este versículo nos ayuda mucho, porque cuando estas iglesias, por doctrina, violan la ley de Dios, entendemos que lo que ellas hacen no lleva a santidad, sino que lleva es a la maldad. Y por tanto no te pueden bautizar jamás. Así que amigos, como ustedes pudieron ver, el eunuco no tenía para dónde ir. Él iba para Jerusalén, pero Jesús tuvo que mandar a detener al eunuco en el camino antes de que llegara a Jerusalén, porque ¿qué hubiera pasado si el eunuco, en vez de hacerle esas preguntas a Felipe, se la hubiera hecho a los fariseos, amigos? Por supuesto que le hubieran tergiversado toda la Biblia y los pasos que se requerían para su bautismo hubieran sido violados. Y por supuesto que hubieran convertido el bautismo de Felipe en un bautismo exprés, como hacen las religiones cristianas hoy en día. Pero Felipe, entonces amigos, tuvo que ir e interponerse en el camino del eunuco para tomarse un tiempo con él y explicarle la Biblia. Me imagino que tuvieron que durar largo tiempo hablando. Y finalmente entonces el eunuco vio que un arroyo estaba junto al camino y decidió bautizarse ahí mismo. Es decir, él iba hacia Jerusalén, en donde estaba la supuesta iglesia principal de aquellos días. ¿Y dónde se bautizó el eunuco? En la calle. ¿Y quién lo bautizó? ¿Alguien que pertenecía a la iglesia de Jerusalén? No, lo bautizó una persona del común, Felipe. Pero esa persona entendía las escrituras, amigos. Sabía quién es el verdadero Dios y sabía quién era su hijo, cosa que no saben las religiones del mundo. Y amigos, hoy en día no se requiere que tú te vayas a sumergir a ninguna piscina o río. Se requiere que tú cumplas los pasos que ya mencioné. Tienes que entender las escrituras, arrepentirte, reconocer a Jesucristo, entender la ley y dejar de pecar. Por tanto, amigos, el bautismo se nos muestra como una ceremonia con una seriedad tremenda. Y es que no puedes entrar al cielo si no estás bautizado. Ahí es donde se nos muestra claramente el problema. Es que el bautismo no se puede hacer en un par de días. El eunuco ya llevaba un tiempo estudiando las escrituras y estaba en un texto que no podía entender. ¿Resulta entonces que tú piensas que puedes tomar a una persona y bautizarla de un día para otro? No, es imposible. Ahí es donde vemos la diferencia, amigos, en por qué debemos ser bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero para orar debemos orar al Padre en nombre del Hijo, nada más. Porque el que ya está bautizado es porque está arrepentido. Ese que ya está arrepentido tiene el Espíritu del Hijo dentro de sí. Ese es nuestro Espíritu Santo. Ahora, cuando ya tú tienes el Espíritu de Jesús dentro de ti, Él intercede por ti ante el Padre. Entonces ahora tú sí puedes orar. Porque antes no podías porque eras pecador y la oración del pecador es inmunda ante Dios. Por tanto, primero se requería que fueras bautizado. Tenías que reconocer al Hijo para que Él pudiera entrar en ti e interceder por tus pecados ante Dios. Sin embargo, también vemos que tenías que arrepentirte y aprender de la Biblia. Así que, amigos, entendemos que las oraciones del 99.99% del cristianismo son oraciones que el Padre no acepta. Muchas personas creen que sus oraciones son escuchadas cuando algunas cosas que quieren finalmente ocurren. Y es que, amigos, hay ángeles caídos escuchando lo que tú hablas y ellos están dispuestos a hacer lo que a ti te gusta con tal de que tú permanezcas en el pecado. Muchas veces tú estás hablando con alguien, un pastor o un sacerdote, y está escuchándote un demonio. Entonces muchas veces ese demonio va a hacer algo que es algo que tú quieres, pero que en realidad no te conviene, pero tú lo quieres, y finalmente tú crees que tu oración fue escuchada, aun y cuando tú nunca te arrepentiste. Entendemos entonces, amigos, por qué en Hechos capítulo 3, versículo 19 se nos dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Luego, si aquel que se bautiza, éste recibe a Jesucristo, entonces tenemos que entender, obviamente, que Jesucristo es el Espíritu Santo. Y entonces, ahora sí podemos orar al Padre, ¿verdad? En nombre de Jesucristo, que es Espíritu Santo. Y de nuevo recordamos, el Padre se deleita en la oración del recto. La oración del pecador es abominación al Padre. Ahora tú tienes a Jesucristo, que es Espíritu Santo, y puedes orarle al Padre. Lo que tú le pidas al Padre, Él lo hará. Hasta pronto, amigos.